diferentes expertos sobre el grupo de discusión. Hoy estamos con Luis Enrique Alonso, que es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y que ha dirigido, no solo como docente, sino como investigador y ha dedicado una gran reflexión intelectual a diversas áreas de la sociología, entre ellas pues, los nuevos movimientos sociales, la sociología del trabajo o la sociología del consumo. La reflexión y dentro de estas áreas, conjunto con estas áreas, ha llevado a cabo una reflexión detenida sobre la práctica de la investigación cualitativa. En este caso, no solo ha desarrollado una tarea de reflexión teórica, sino que lo ha combinado con la práctica y con la docencia. Por lo cual, esta combinación de docencia, trabajo de análisis teórico y práctica creo que hace especialmente interesante pues, esta entrevista. Y dentro de todo este trabajo, el grupo de discusión ha sido uno de sus focos de interés. Y bueno, buenas tardes, Luis Enrique. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Nada, una primera forma de acercarnos sería preguntarte cuál fue tu acercamiento a la práctica de la investigación cualitativa, cuáles fueron tus motivaciones, cómo te acercaste, cuáles fueron tus intereses. Bueno, en esta cosa siempre hay que llevar una doble vía, ¿no? La primera vía es para mí la fundamental y es la vía personal, relacional. Yo hice una extraña especialidad que se llamaba Sociología de la Economía dentro de una facultad de Económicas y en esta extraña especialidad encontré a Alfonso Ortí, que desde entonces considero mi maestro, y inmediatamente su enfoque, su manera de ver la sociología, la práctica y el oficio del sociólogo, para mí fue fundamental y fue de estos encuentros pues biográficamente centrales y ahí yo descubrí una manera de hacer, de trabajar que estaba pues fundamentalmente de acuerdo con mi propia manera de ver la sociología. Y luego, así intelectualmente, yo sobre todo venía de una formación muy cercana también pues a las lecturas de la Escuela de Frankfurt, a las lecturas de la sociología crítica, y en ese sentido quizás pues vi en este tipo de enfoque una posibilidad de encuentro entre una manera de ver la sociedad, para, en cierto sentido, también una transformación de ella misma y una manera de ejercer el oficio de sociólogo. Entonces, en ese sentido, luego ya vía Alfonso Ortí, pues conocí a los que han sido pues quizás los grandes teóricos de la escuela cualitativa en España y sobre todo pues Jesús Ibáñez y también, como no, Ángel de Lucas. Y entonces un poco ha sido una marcha que ha sido a la vez vital, biográfica, intelectual, personal, y en la que, bueno, pues ese sentido que tú realzabas también en la presentación esta tan amable que has hecho de que se mezclaban temas de investigación a la vez que temas de reflexión teórica, pues para mí han sido fundamentales. Es decir, con estos amigos y profesores y grandes docentes yo he aprendido que no hay reflexión teórica que no vaya acompañada también de una intención práctica o práctica, que le gustaría decir tanto a Ángel como a Alfonso Ortí, y que también esa praxis sin teoría, sin teorización, sin buscar, digamos, las propias herramientas teóricas y metodológicas de nuestro trabajo, sin reflexionar sobre ellas, sin dar la vuelta sobre ellas, pues se convierten en meras recetas, y en ese sentido es mi acercamiento. Luego, pues vitalmente, luego ya pues estudié una temporada en Francia, otra en Bélgica, y ahí ya tuve contacto pues con autores que están justamente en esta línea, aunque quizá la originalidad del grupo de discusión, tal como se ha planteado
en España pues es notable, ¿no? Y lo que sí que hay es una fuerte absorción de teoría muy en la línea francesa del primer estructuralismo y del segundo postestructuralismo en unas prácticas que luego yo creo que también pues el propio sentido de contacto con el mundo de la vida cotidiana nos ha enseñado a superar esa sobreteorización del grupo de discusión, sobre todo al principio. Está contacto como una especie de máquina de discursos muy estructuralista y nos ha puesto más en una órbita de sociología de la vida cotidiana, etcétera. Entonces, ya digo, es una situación en la que se ha incardinado muchas cosas a la vez y, no sé, es una forma, en el fondo también, como cuando a Gabriel García Márquez parece que le preguntaron qué era la cultura, porque tenía mucha relación con Jacques Lannes, el ministro de Cultura francés y tal, pues todos estuvieron buscando una definición de cultura y a García Márquez se le ocurrió decir, pues la cultura es la vida, ¿no? Pues quizá los últimos 20 años para mí es que han estado tan cerca mi propio desarrollo biográfico con la escuela cualitativa, con la manera de ver, con la manera de reflexionar, que muchas veces no sé distinguir entre ocio, trabajo, reflexión, etcétera, etcétera. En ese sentido ha sido muy agradable. En concreto ya has introducido tú también el grupo de discusión y además como una práctica que se ha desarrollado en España de una forma especial. En ese sentido, vamos a centrarnos un poco en el grupo de discusión. ¿Cómo prefieres denominarlo? ¿Por qué? Porque bueno, hay se puede hablar de distintas formas de denominación, grupo de discusión del grupo, dinámica. Yo prefiero denominarlo grupo de discusión. Evidentemente el grupo de discusión no es nada nuevo bajo el sol y no hay práctica que no tenga una historia, y aquí evidentemente las relaciones con la psicología del grupo pequeño, la psicosociología del grupo pequeño es evidente, con los grupos terapéuticos, con los grupos psicoanalíticos, etcétera, es evidente. Es decir, es una herramienta muy original en la España de los 60 que al fin y al cabo pues arranca de una trayectoria que es la propia historia de la sociología y la psicología social, que es el grupo. Y en ese sentido, lo que sí me parecía muy original en la época es precisamente pues darle una forma que, siendo un grupo artificial y un grupo creado, sin embargo, todavía fuese capaz de recoger que es para mí una de las cosas más importantes de los ambientes y de las representaciones colectivas de la vida cotidiana, que para mí eso es un elemento fundamental. Por eso, para mí el grupo de discusión no es un pretexto para generar un texto que luego se analiza, sino que la situación grupo es para mí fundamental y que, por lo tanto, los grupos de discusión me interesa por los grupos, no porque sea un productor de textos que luego analizo con todas las técnicas o todas las metodologías más o menos cerradas del análisis semiótico, etcétera, etcétera. Es decir, mi deriva ahí es muy cotidianista, y luego yo lo llamo grupo de discusión porque fundamentalmente creo que marca esa idea de la grupalidad, ¿no? Esa idea de que está primero el grupo, y es un grupo que tiene una acción comunicativa y una intertextualidad sobre el mismo, pero el sentido grupal es lo primero, ¿no? Y a mí me parece fundamental, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente hay muchas relaciones con otras prácticas, el focus group, todas las técnicas más o menos directamente más descriptivistas de los grupos, etcétera. Pero yo creo que la originalidad, y es una originalidad que viene por el contexto, es una originalidad que le da también el propio nacimiento en una época, es precisamente no ir a lo que podríamos llamar el ambiente más descriptivista y positivista de los grupos, tal como habían sido utilizados en sociología, sino buscar más, pues precisamente toda una reflexión teórica que viene de la lingüística, que viene de la lingüística social o de la fuerte lingüística social de, por ejemplo, un Bakhtin, Voloshinov, que es la idea de que fundamentalmente estamos
moviéndonos a un nivel que es el nivel de la ideología, que es el nivel de las representaciones sociales, es el nivel de lo preconsciente, y no es simplemente una simple arma, digamos, de recoger discursos como si fueran discursos positivos perfectos, sino que es un proceso de intertextualidad sobre la propia grupalidad, ¿no? Y eso me interesa muchísimo. En todo caso, a mí me parece que una de las cosas también del grupo de discusión, tal como hemos ido avanzando en él, es precisamente saber que tenemos que relativizarlo y saber que bueno, pues tiene como todos sus límites, pero también sus enormes aportaciones, ¿no? A mí eso me parece muy interesante. En ese sentido quería que continuases un poco cómo ha sido la historia del grupo de discusión, ¿no? Porque de hecho has empezado hablando de los años 60 y que en la actualidad sabemos cuáles son los límites y las posibilidades, cómo es la situación ahora en ese sentido. Bueno, yo creo que... ¿Cómo la ves tú? Sí, yo la veo de una manera esperanzadora y por otra parte también un tanto desalentadora, es decir, creo que por una parte el grupo de discusión nace lógicamente de una cierta artesanía intelectual en una época en la que fundamentalmente digamos pues que la introducción de las técnicas cuantitativas en España pues es el gran momento, y que ese espacio cualitativo es un espacio que casi siempre se asocia a los estudios de mercado, etcétera, ¿no? La vieja idea que tanto han difundido pues Alfonso como Ángel de Lucas, etcétera. En ese sentido, yo creo que el grupo de discusión funciona mejor cuanto más cerca está de la artesanía intelectual, es decir, cuanto más cerca está de una cierta relación del investigador con su campo, en el sentido del campo de Bourdieu, y cuando en esa situación el investigador genera lo que podríamos llamar mediaciones menos artificiales, es decir, mediaciones menos extrañas, menos, y si queremos utilizar la palabra así, una palabra más rimbombante, menos alienantes, ¿no? Menos alienadas. Y en ese sentido, yo por ejemplo con mis alumnos siempre suelo decir que cuando hacen un grupo de discusión, siempre tienen la impresión de que son sociólogos a medias, que eso está muy mal hecho, y muchas veces le digo, bueno, efectivamente os falta práctica, os faltan medios, pero por ejemplo, contactaciones que podéis hacer vosotros a través evidentemente de gente que os haga de contactadores pueden ser mucho mejores que las contactaciones profesionalizadas, grupos que están más cerca de lo que podríamos llamar un contexto natural enunciativo, suelen ser grupos que pueden ser riquísimos, y ahí yo creo que es uno de los grandes elementos del grupo, esa cierta proximidad que todavía queda de mundo de la vida cotidiana. En los últimos años el grupo yo creo que ha tenido una importantísima, vamos a llamar, pues realidad, incluso éxito en todo tipo de investigaciones institucionales y de mercado, y yo creo que un poco como casi todos los éxitos mundanos, al final está pagando en buena medida también el precio de su éxito, sobre todo en su mercantilización y en su industrialización. Yo creo que gran parte de lo que es el influjo crítico del grupo de discusión, si es que puede hablarse de un acercamiento precisamente en la idea de que estudiar es transformar la realidad, ese sentido reflexivo de la investigación, ese sentido de que el investigador es un sujeto en proceso y que es a la vez pues transformador de la realidad y está transformado por su propia investigación. Eso pues evidentemente se ha perdido muchas veces en la, digamos, en la vorágine de investigaciones, y entonces hemos conocido una profesionalización en muchos casos, quizá necesaria como toda burocratización weberiana de los procesos y las profesiones, pero por otra parte también muy negativa para el grupo de discusión, es decir, niveles de contactación profesionalizados, una especie de tendencia a convertir el grupo de discusión en una especie de test socializado hecho rápidamente, sin introducir precisamente la discursividad en el grupo, sino simplemente pues utilizándolo casi como prueba positivista para cualquier tipo de objeto de consumo, una deriva fuertemente pues digamos de
de lejanía de los propios investigadores sobre los temas que investigan, es decir, que lo mismo pueden hacer rápidamente grupos y reciclarse sin un cierto periodo de reflexividad y de reflexión sobre su propio objeto. Pues yo creo que esto ha dañado al grupo, y el grupo en su industrialización ha perdido parte de su riqueza de relación con el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Y eso yo creo que es la situación en la que estamos. Hay una tendencia muy fuerte a la regeneración permanente, precisamente porque está quizás siempre presente, y siempre es muy atractivo para generaciones de sociólogos que se dan cuenta que su, digamos, muy pequeña tecnología formal permite que enseguida la gente se ponga a hacer grupos, pueda empezar por ahí, y eso que seguramente para los sectores más profesionistas así de la sociología pues le molesta, ¿no? Porque inmediatamente desprofesionaliza. Quizás para muchos de nosotros también nos abre una esperanza, porque significa que también pues introduce constantemente pues visiones nuevas, ganas de hacer cosas, y que al fin y al cabo siempre está la regeneración permanente. Es una de las cosas del cualitativismo que yo creo que permite una especie de inocencia de la mirada permanente, porque permite que también gente que no está ya en grados de profesionalización, de usos del tiempo, digamos, demenciales, como tenemos casi todos ya cuando estamos a niveles profesionales muy altos, pues también permite que la gente se vaya, introduciendo en el mundo de la sociología por eso, y evidentemente eso le da un grado mucho más bajo, quizá de pureza formal, de profesionalidad en el sentido más fuerte de la palabra, pero por otra parte también le da una permanente regeneración, ¿no? Yo creo. O sea, que de alguna forma tú dirías que la investigación de mercado está industrializada, formalizada, pero sin embargo que ligado a las generaciones jóvenes es donde se está regenerando de alguna forma. Sí, o diferenciarías distintos ámbitos. No, evidentemente yo creo, primero, como todo, aquí no hay que hacer maniqueos, es decir, yo creo que hay gente que investiga en el mercado que lo hace divinamente y que, digamos, que cumple todos los niveles de calidad, rigurosidad, plausibilidad que podemos pedirle. Pero evidentemente, digamos que cuando uno se mete en estas historias, inmediatamente pues la tendencia muy fuerte a la presión de ritmos, la presión de entregar, la facilidad, la necesidad de tener grupos, la necesidad de leerlos muy rápido, de transcribirlos malamente, todo ese tipo de cosas se da, ¿no? Y luego ahí ya dependerá también del grado, digamos, de profesionalidad y deontológico del investigador, para que respetar unos protocolos de calidad que unos respetarán mejor y otros peor. Generalmente esa es una de las grandes fugas. De todas maneras, pues hay siempre una posibilidad en el grupo de discusión de regeneración, pues tanto en el mercado como en las instituciones, que es presente y que no se puede negar. Pero también yo creo un poco en lo que tú decías, Ana, y de esa apertura a nuevas miradas y apertura a nuevas prácticas, ¿no? Que la gente lo ve factible, ve que puede en ese sentido rápidamente tener un sentido de la iluminación, en el sentido benjaminiano del término. Es muy iluminante. La gente, cuando empieza a hacer grupos de discusión, le da una sensación muy fuerte de contacto con la realidad, le da un chispazo de que en un grupo de discusión salen muchas cosas, es muy rico, es muy denso, genera una primera satisfacción. Yo creo que una vez que superas las angustias de que has hecho algo que es muy rico, que te da muchísima información, y además no una información muy descriptiva, sino también una información, digamos, valorativa, modal, y eso yo creo que es muy positivo. Por lo tanto, el grupo de discusión está en esta especie de permanente renacer, y el renacer pues evidentemente puede ser a todos los niveles, a niveles de gente mayor o de gente profesional, y a niveles también de todos los jóvenes que se van acercando. Pero yo tengo mucha esperanza en mis alumnos, en los alumnos tanto de una facultad lejana como esta misma facultad en la que estamos. Estoy siempre, pues esa idea de que ahí hay una permanente, pues esa primer, digamos, deslumbramiento, encantamiento, que luego justamente cuanto más tiempo llevas, pues también todo lo que tienes de experiencia pues tiene también de desencantamiento, de rutinización, etcétera, ¿no?
yo siempre digo que las mejores clases generalmente sueles darlas al principio de tu carrera, ¿no? Y una vez que has superado evidentemente los principios también de la angustia, etcétera. ¿Por qué? Porque es el momento que tienes más tiempo para prepararlas, que te fascina la propia idea de la clase. Pero no significa a lo mejor que sean las que formalmente te han quedado mejor, porque muchas veces te han quedado imperfectas, todavía te trabucas y cosas de esas. Pero quizás la relación, digamos, de preparación, de calidad, de profundidad, lo sueles tener al principio de tu carrera, ¿no? Porque al final estás mucho más ocupado, ya son temas que has dado 1000 veces, algún día puedes hacer faena de aliño, y a lo mejor formalmente te quedan mejor las clases, pero no son las mejores clases en ese sentido, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que con las técnicas cualitativas y pasa muchas veces eso, y con el grupo de discusión como práctica, digamos, muy cercana a este mundo de la vida fenomenológico de la gente, pasa eso también. Es decir, precisamente estos grupos que has tenido mucho tiempo, para que contactadores que casi siempre son evidentemente amateurs, amigos, en situaciones de bola de nieve, de intermediación, con todos los pasos que quieras, suelen ser casi siempre grupos que suelen dar muy buen resultado, y que luego a la gente le producen una primera satisfacción profesional importante. Y en ese sentido de la regeneración también estaba pensando también en la utilización de nuevas derivaciones o del grupo de discusión, que eso es otro punto que quizá también interesa conocer y que la gente se vaya formando. Estaban pensando en concreto en los grupos triangulares, por ahí. Bueno, los grupos triangulares, desde luego, yo al primero que se lo vi trabajar directamente es a Fernando Conde. Por otra parte, es una reflexión interesante, porque era una reflexión, y creo que así, sobre todo dialógicamente, muchas veces Fernando y yo, que incluso pues no solo nos llevamos muy bien, sino que hemos trabajado bastante juntos, siempre hemos tenido una imagen que en el fondo también era recoger una tradición de la sociología, que es toda la idea de las tríadas, etcétera, que está ya en Simmel, que está vulgarizada por Kaplow, por ejemplo, y que luego, pues, al fin y al cabo también es una idea del grupo de discusión, de superación de un grupo de discusión más de consenso clásico, en la que los grandes tópicos, además, precisamente una sociedad que se iba enfriando discursivamente, también era muy fácil encontrar consensos sobre temas que eran cada vez también más fríos en ese propio consenso, y sin embargo, pues en esa posmodernización de la sociedad y en la idea típica del disenso posmoderno, también el grupo de Triangular nos ayudó a pensar precisamente que en el disenso había una posibilidad de enunciación y de trabajo discursivo mucho más potente, de buscar precisamente los puntos de disenso. Y yo, algunas experiencias que he tenido con los grupos triangulares, sobre todo con docentes de alumnos que las han practicado para temas, por ejemplo, sobre la lectura de prensa, etcétera, han sido realmente muy productivas, porque esa tendencia a cómo en un grupo triangular pues se tienden a formar alianzas estratégicas, esa diada en la triada, etcétera, y cómo precisamente la alianza estratégica fundamental es una alianza que, digamos, anula definitivamente otras alianzas temporales en esos discursos a tres, ¿no? En esas discusiones a tres. A mí me parece muy interesante, y de hecho pues nos ha servido para mucho. Yo creo que siempre donde no hay una voluntad de buscar discursos tópicos, discursos consensuales, grupales, etcétera, sino de buscar precisamente las diferencias discursivas, de buscar los sitios donde se abre el disenso, donde está precisamente la apertura de nuevas líneas, y donde podamos decir se puede sostener una cierta horizontalidad de los discursos también, es decir, donde los tres que están hablando tengan un pie de igualdad en esa discursividad, ¿no? Porque no se pueden refugiar en la grupalidad, no aparece esa idea del auditorio, sino que hay un enfrentamiento ya mucho más directo. El grupo triangular es muy efectivo, ¿no? Es muy efectivo porque
genera esa idea de rápida, digamos, frente a la idea de la deriva que aparece en los grupos de discusión a nivel discursivo, es decir, el grupo se te va y tú lo tienes, o por lo menos los que no somos muy directivos los dejamos ir sin problema. En el grupo triangular el grupo se te concentra rápidamente, hay una concentración sobre temas y ahí, claro, aparece inmediatamente un fuerte disenso cuando buscas precisamente ese disenso en el grupo y es discursivamente muy rico, ¿no? Yo creo que la reflexión fundamental se la debemos a Fernando Conde en su práctica profesional aquí en España. Al fin y al cabo lo que hace también es recoger una idea de la sociología y yo creo que seguirá dando buenos ejemplos. Ahora venía de Uruguay y también en la Universidad de la República y también les había llegado el aliento del tema y estaban interesadísimos y solo hacían que preguntar por el tema de los grupos triangulares y tal. En ese sentido, yo siempre digo que los grupos de discusión convencionales de 7, 8 personas permiten un disenso, una diferencia discursiva, una diferencia ideológica siempre relativa en un enfoque discursivo general. Los grupos triangulares permiten una diferencia discursiva radical, es decir, buscas la diferencia discursiva y desde el principio, y ahí es donde precisamente nosotros pues los hemos trabajado, pero de todas maneras Fernando ha sido el que más ha trabajado estos grupos, ¿no? Pero darán buen resultado, estoy seguro. Bueno, vamos a centrarnos ahora un poco más en el tema del proceso de producción de un grupo de discusión. Sí, sí. Inicialmente, bueno, ¿cómo consideras tú que es adecuado? ¿Cómo llevas tu práctica de diseñar una investigación a través de grupos de discusión? Es decir, inicialmente, ¿cuántos grupos de discusión? ¿Cómo...? Yo suelo utilizar la idea de que para cada diferencia un grupo, ¿no? Para cada diferencia relevante en un campo, en el sentido de un grupo. Lo que pasa es que, claro, eso casi siempre, los criterios de diseño suelen ser criterios estratégicos y el tema de que ya, por ejemplo, en la sociología también todo el tema de las teorías fundamentadas hablaban de muestreo teórico, etcétera, pues es evidentemente un muestreo teórico. Ángel de Luca lo llama un muestreo estructural, estratégico, podemos utilizar siempre frente a la idea de la aleatoriedad en el diseño más o menos abierta, más o menos cerrada del cuantitativo, frente a la idea ya sea de la aleatoriedad cerrada por la cuota o cerrada por lo que queramos, aquí siempre es justamente lo contrario, es precisamente la búsqueda de sujetos representantes canónicos de una diferencia social en un campo que tú estás estudiando, ¿no? Y entonces haces tantos grupos o deberías de hacer tantos grupos como diferencias relevantes ves en ese campo, ¿no? Como diferencias relevantes discursivas, siempre desde un punto de vista estratégico, desde una situación de constructivismo concreto, ¿no? Bourdieu habla de constructivismo dialéctico, de constructivismo concreto, y entonces sueles construir, es un constructo, tu mapa de grupos es un mapa en ese sentido, es un mapa de diferencias en un campo y es como tratas de llevar a cabo el diseño de investigación. Frente a la idea de que no hay diferencia, que es la idea fundamental, de la indiferencia del individualismo metodológico, frente a la idea de que bola roja o bola negra, frente a la idea de que aquí partimos de una idea de una sobrerepresentación de lo que podríamos llamar el elemento canónico del grupo. El que va al grupo de discusiones porque es precisamente sobrerepresentante social del grupo que queremos, el ama de casa, digamos, por definición, el estudiante por definición, el trabajador por definición. Pero una vez que estás ahí, todo lo demás es justamente no... frente al anonimato de la situación grupo, la búsqueda, sin embargo, es la diferenciación o la sobredivisión del campo, precisamente para buscar ahí una serie de muestreo o un muestreo estratégico, y de ahí nuestra constitución de mapa de grupos es siempre un diseño en función de diferencias en el campo, y que esas diferencias dependerán evidentemente del propio encargo, del propio campo, y siempre hay una relación directa, y que yo siempre suelo trabajar mucho con mis alumnos, una relación directa entre la estrategia del encargo, la demanda
y el propio problema a investigar. Y ahí justamente es donde, en esa triangulación también de procesos, es como acabas diseñando tus propios mapas de grupos y tal. Yo siempre suelo decir que la tan terrorífica y la tan temida idea de la sobreinterpretación en todos los elementos de lo cualitativo, que suele ser, pues esto te lo puedes inventar, pues los grupos de discusión, la gente dirá cosas y no tendrá sentido, siempre suelen estar, el realismo de la investigación siempre surge del realismo de la demanda y del propio realismo del campo de contexto en el que te estás moviendo. Ahí, por eso la interpretación es una interpretación situada y bueno, tú puedes decir lo que quieras, pero si la interpretación luego no tiene ningún sentido con la realidad, hay una prueba pragmática que nunca va a pasar, que es la prueba pragmática del propio encargo de la investigación y del propio campo en el que se mueve. Y por eso ahí en el diseño pasa lo mismo, es decir, el diseño es un proceso precisamente de encontrar las posibles diferencias discursivas en un campo y de buscar y hacer en cada grupo que te encuentres en esa diferencia discursiva. Ahí además hay un tema que con Ángel de Lucas, por ejemplo, hemos trabajado siempre mucho, el tema de manejar hipótesis blandas, de que la investigación es un proceso constante de reflexión, hace que también muchas veces primeros diseños los puedas ir modificando a lo largo de toda la investigación, puedas ir haciendo nuevos grupos donde ves que no has podido recoger una diferencia discursiva o una diferencia social que es relevante. Y esas hipótesis blandas te hace que ese sentido de aprendizaje y reflexión en la propia proceso de investigación hace que, bueno, pues que no sea un proceso de modelización teórica al principio, que lo pasas al campo y luego hay una contrastación de hipótesis en el sentido convencional, positivista, sino que hay una serie de hipótesis blandas que vas cambiando y que el propio diseño en buena medida refleja eso. Pero yo siempre digo que el diseño yo siempre lo hago por diferencias, ¿no? Que siempre trato de buscar las diferencias sociales que hay en un campo, las diferencias teóricas que hay en ese campo, y ahí trato siempre de localizar los grupos. Y luego lo ideal en el criterio típico de saturación discursiva sería realizar tantos grupos en ese lugar de diferencia hasta que hubiese, digamos, un grado de información nueva, cero, ¿no? La idea que maneja, por ejemplo, Daniel Berthaud, etcétera. Pero casi siempre, pues lógicamente, la gente no puede hacer esto por criterios económicos y lo que suele, pues como máximo, es repetir un grupo o poco más. Pero yo siempre, frente al criterio de saturación pura, pues lo mezclo con esto que hablábamos antes de las iluminaciones benjaminianas, es decir, lo que te das cuenta es que un campo te lo ha iluminado, te ha dado sentido, y que como generalmente la demanda no es una demanda de máxima exploración del campo, sino de exploración estratégica del campo, pues muchas veces con ese grupo pues tienes más que de sobra, ¿no? Pero me refiero a ese grupo por esa diferencia dentro de un mapa de grupos, ¿no? Pero yo suelo hacer el diseño para mí es muy importante y siempre lo hago por un criterio de diferencia, de diferencia en la estructura social y en el campo discursivo posible que genera esa estructura social. Y siempre diseño así las investigaciones. Y muchas veces he cambiado, a lo largo de la investigación, pues los grupos que veía que se estaba empezando a dar fracciones discursivas dentro de un grupo que tenía que profundizar, etcétera, etcétera. Y dentro de cada grupo, o sea, serían grupos homogéneos internamente. El grupo esa de la homogeneidad, claro, heterogeneidad relativa. Sí, claro, la heterogeneidad relativa va de suyo. El grupo de discusión no aguantaría una diferencia interna muy poderosa, ni una diferencia social. No puedes reunir ingenieros de caminos con señoras de limpieza, evidentemente. La capacidad discursiva, teórica, cultural de unos se comería a la de otras inmediatamente, con lo que evidentemente lo mismo que no puedes en un grupo reunir una diferencia discursiva que está fuera de lo que podríamos llamar un enfoque discursivo general de ese propio grupo. Lo que sí que hay son diferencias parciales y fraccionamientos. Hay una tendencia al fraccionamiento, sobre todo en una fase del grupo de discusión que es evidente y es la que... Pero ese fraccionamiento evidentemente tiene que ser parcial. Tú no puedes reunir en un solo grupo a gente de extrema derecha y a gente de extrema izquierda, ni puedes reunir tampoco a situaciones que hacen del grupo una situación incontrolable, ¿no? Tienes que buscar diferencias
discursivas relativas en un campo, y es lo que siempre solemos hacer, una cierta homogeneidad que, como siempre, pues depende también del propio tema que estás investigando, es decir, y las diferencias discursivas las vas buscando precisamente en lo que podríamos llamar las diferencias secundarias. Para cada diferencia primaria, si me vale este término, pues harías grupos diferentes. Para cada diferencia secundaria es justamente donde están las fracciones que buscas en los grupos. Pero en ese sentido el grupo de discusión funciona muy bien cuanto más colectivo es el campo en el que se mueve el grupo. Cuanto más elaborados están los tópicos, los topoi sociales de ese grupo. Si no hay tópicos comunes, el grupo no funciona. Los grupos de una excesiva individualización incluso de sus agentes, de sus actores, pues suelen ser grupos muy malos, ¿no? Yo siempre suelo contar una anécdota que tuve, una cosa que habíamos hecho sobre relaciones laborales y sindicalismo para un trabajo con otro departamento de mi facultad, con teoría económica. Entonces se quedaron absolutamente encantados con los grupos de discusión cuando vieron los primeros resultados, etcétera. Entonces, claro, esa idea de que, y ahora muchos grupos de discusión, quisieron que hiciéramos uno con directores de personal de grandísimas empresas del automóvil, ¿no? Y entonces era una situación realmente graciosísima, ¿no? Porque claro, estos señores, que eran todos evidentemente grandes ejecutivos de la industria del automóvil nacional, con años y años de carreras profesionales, pues claro, la situación grupo les generaba una angustia tremenda. Entonces todos empezaron inmediatamente a presentarse y a hacerse su primera puesta en escena absolutamente personalizada, individualizada, sin tener en cuenta el otro no existía. Y entonces, claro, yo un poco empecé a decir que en pureza de la técnica, el asunto, evidentemente ahí hice una dirección más bien tecnocrática para darle un sentido de que aquello, para no permitir esas derivas tan absolutamente individualizadas del grupo, ¿no? Y en ese momento se iban pasando sus tarjetas, ¿no?, de visita unos a otros, porque entonces ya hubo un momento que dije, no, bueno, al final luego nos presentamos todos, incluso podemos tomar un café juntos, pero ahora vamos a charlar una hora y pico, lo que podamos, con el sentido de contar experiencias, pero sin necesidad de contar nuestra experiencia personal, sino un poco poniendo en común todas. Y entonces en ese momento se iban pasando, cuando yo no les veía las tarjetas, se las iban pasando por debajo unos a otros, mientras no les veía, y era una sensación, claro, en ese sentido, cuanto más individualizado ese narcisismo feroz, etcétera, pues el grupo luego al final tardó mucho en cuajar como grupo, etcétera, pero bueno, daba en el sentido de que precisamente ahí había una situación de individualización tan feroz que era prácticamente imposible encontrar unos tópicos. Evidentemente al final se encontraron porque no era ninguna diferencia, con lo que precisamente buscar siempre ese sentido de lo colectivo, ¿no? Ese sentido es fundamental en los grupos, y cuando ese grupo, bien por una individualización de los actores, o bien porque no existe tópicos colectivos, se dan en el grupo, pues los grupos suelen ser poco productivos a nivel discursivo, ¿no? Y una vez de que has diseñado más o menos los grupos, que también es un diseño, como has planteado, yo creo que de alguna forma emergente, en el sentido de que vas elaborando unos y luego se van formalizando otros, y has decidido cuáles son los componentes. ¿Cómo planteas la tarea de contactación? ¿Cuál es el papel del contactador? Antes decías también la riqueza de la tarea de la contactación no formalizada, no profesionalizada, frente a una... Yo generalmente, si utilizo contactador profesional, el contactador que se ha profesionalizado, me gusta hablar con él, no simplemente dar una ficha o no simplemente decir. Lo que me gusta mucho, hablar con el contactador y tener pues una reunión para precisamente decir exactamente las características, pero me gusta mucho más hablarlo que sencillamente dar una ficha con criterios de inclusión y exclusión. Me gusta hablar del sentido de la investigación. Muchas veces son los propios contactadores profesionales los que no tienen tiempo y tal para eso, pero generalmente sí me gusta, y con algunos contactadores profesionales que he trabajado, pues lo he hecho y lo han hecho muy bien, etcétera. Generalmente me gusta la contactación no profesional, tengo que decirlo, me gusta la contactación que surge casi siempre a partir de elementos del propio campo de investigación. Por ejemplo,
ejemplo, en este trabajo que te digo sobre sindicalismo, pues utilizó a los propios sindicalistas, pero evidentemente no para que trajeran afiliados, sino para que trajeran trabajadores. Evidentemente eso tenía también, como todo, no hay nada neutro en sociedad y no hay nada, puede tener sus derivas, etcétera, etcétera, puede tener sus manipulaciones, evidente, pero también hay un control ahí también de la contratación que nosotros ejercimos. Yo lo que sí creo es que la contratación, como todo, es un proceso que se puede hacer, digamos, rápidamente, con unos criterios de dentro, fuera, de inclusión, exclusión, o se puede hacer con una cierta, digamos, pues situación de introducción en este campo y en esta esfera contextual. Cuando hay esa introducción, ya sea por habilidad del contactador o ya sea por una incrustación histórica del contactador, generalmente suele funcionar muy bien. Generalmente, sin embargo, cuando son aterrizajes para contactar, y eso pues, suele ser una contactación mucho más convencional. Los grupos de discusión luego suelen denunciar muy rápidamente las malas contactaciones. Yo he tenido he tenido experiencias de que gente que va contactada, incluso mal contactada, incluso contactada muchas veces con una cierta trampa de decir di que estás aquí, aunque el grupo de discusión genera muchas veces una dinámica enunciativa y una dinámica expositiva a tal nivel que la gente se acaba denunciando en los grupos de discusión. Es decir, yo me acuerdo mucho en esta misma investigación que te decía que alguien me metió en un grupo de discusión a un dueño de bar para un grupo que era teóricamente de trabajadores de la construcción, y inmediatamente el señor en un determinado momento ya tendía a ponerse en un lugar discursivo, es decir, en lo que dice la gente, que es uno de los elementos fundamentales del grupo, lo que se dice, ¿no? El grupo, la gente dice lo que se dice, ¿no? Entonces lo que se dice, la gente, ese aire de la gente. Y en ese sentido, inmediatamente empezó a ponerse en un lugar, incluso a sobreinterpretar un papel, y en un determinado momento dice: en mi bar vienen muchos trabajadores de este tipo, muchos obreros de la construcción ahora, y ya no son como antes, porque antes venían obreros que eran fiables y ahora vienen una gente rarísima. Bueno, y no todos lo miran. Bueno, pues esa situación se denuncia muy habitualmente en los grupos. Otra cosa es que, por ejemplo, ahora en el mercado muchas veces de casi lo mismo, que vengan y hayan estado en 5 grupos y hayan dicho, y pues en el grupo de la semana pasada pues daban café con leche y en este solo da, porque muchas veces son simples situaciones de test socializador muy poderosos sobre objetos de consumo y sobre la aspiradora o el no sé qué, y entonces más o menos para esto. Pero generalmente yo la idea que tengo es que una contactación, el elemento fundamental es una penetración en ese campo y en ese contexto histórico-social fundamental. Una cierta, o ya sea por habilidad del contactador, ya sea por incrustación histórica, por estar en ese campo, etcétera, etcétera, eso da lugar a buenas contactaciones. Y luego pues el factor, vamos a decir, muchas veces suerte aquí es fundamental, muchas veces el azar aquí también, pues muchas veces los mejores pronunciamientos para un grupo hace que y hace sin embargo que el grupo no funcione del todo y tal. Pero bueno, yo la idea que tengo es que todos los miedos estos que suelen darse y la gente no va a hablar y luego no tendrá que decir nada, no tendrá que ver nada con lo que los que vienen no van a saber nada de lo que yo quiero investigar, luego te das cuenta que son mucho más temores teóricos que en realidad, porque la gente que está en ese campo rápidamente habla de los temas que a ti te interesan. Eso está claro. Uh-huh. Y una vez que se ha contactado con el personal, ya empieza la situación propiamente de producción del grupo. ¿Cómo valoras tú las diferentes opciones que hay sobre los espacios, lugares, ámbitos que hay en el sentido de utilización de salas? ¿Cómo debe ser realmente? Y además, a mí me parece que tiene que tener una cierta neutralidad, digamos, simbólica, no tiene que estar especialmente cargado, no tiene que tener una especial cercanía al campo, sino precisamente una ligera distancia. Es decir, tiene que ser un espacio evidentemente no frío, ni gélido, ni en ese sentido distante o separador de
del propio colectivo que está en el grupo, pero también evidentemente no puede haber una sobreidentificación, porque en el grupo lo que se trata es que la gente haga una presentación en sociedad de sus tópicos discursivos y tenga que decirlo y, por decirlo de alguna manera, se defienda con sus palabras, ¿no? Entonces, si se puede defender con otras cosas, con la situación en sí misma, con el lugar, evidentemente no se defiende con sus palabras, ¿no? Y lo que nos interesa en el grupo es que se defienda con sus palabras, que esté en esa situación de que exponga los argumentos, que son argumentos sociales, no son evidentemente personales, y que precisamente se incluya en discursos sociales y a partir de ellos argumente, ¿no? Y eso es lo que nos interesa en una discusión de grupo. Por eso una cierta neutralidad en la sala, evidentemente, pues yo la veo necesaria. Y una cierta distancia con respecto al campo también, porque evita incluso hasta proxémicamente situaciones de malos entendidos, ¿no? Que la gente diga aquí al lado, es decir, que tenga que sacar discursivamente todas sus armas. Por eso es fundamental una cierta neutralidad. Yo, desde luego, la típica situación de grupo, el tema de que la gente debe conocerse o no debe conocerse, evidentemente no debe de conocerse, pero no tanto porque no se conozca, sino porque no puede llevar nunca una historia en común a los grupos. Cuando la gente se conoce en una situación grupal, podemos hacer una entrevista grupal, pero no un grupo de discusión. Lo que no quiere decir que alguien haya tenido un contacto, vamos a llamar, pues mínimo o esporádico, pero no puede haber una historia en común, porque si hay una historia en común, la tendencia es inmediatamente a sacar una historia privada y no a defenderse en esos territorios sociales de los discursos. Y entonces la gente inmediatamente, si yo lo que quiero es que alguien sobrerepresente en un pequeño auditorio un discurso medicalista o un discurso profesional o un discurso de la queja, si hay alguien que puede poner en evidencia ese discurso social por una historia en común, inmediatamente se me anula la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea del no conocimiento de uno de los miembros del grupo entre sí viene precisamente de esa necesidad de que la situación tenga una cierta neutralidad para que lo que aparezca, ese otro, el otro generalizado del interaccionismo simbólico, sea precisamente una situación de auditorio social, ¿no? Y ahí es un tema que en el grupo de discusión yo siempre veo, es decir, una cierta neutralidad. Luego, pues como en estas cosas y en lo cualitativo más, pues acabas encontrando la sala que buenamente puedes, pero casi siempre yo creo que, digamos, los errores muy de bulto suelen ser utilizar salas que están en excesiva disonancia con respecto al espacio en el que te quieres mover, ¿no? Y esa disonancia pues puede ser incluso por cercanía o por lejanía, pero desde luego una neutralidad de la sala a mí me parece fundamental, una neutralidad que no tiene que ser una frialdad, sino una situación de cierta, de que la sala no tenga más historia que la historia que la gente pueda proyectar sobre ella, ¿no? Que es un elemento fundamental. La distribución de los participantes, la ubicación del moderador, todo eso. Yo suelo intentar que no haya una situación, pero cada uno tiene su manera de moderar y cada uno tiene su manera de trabajar. Yo suelo descentrar el eje del grupo en el sentido de que no haya un moderador en el centro mismo de la situación, en una situación, digamos, de un principio super yoico, sino que yo, quizás por falsa modestia, como sea, pero me defiendo mejor, suelo casi siempre descentrar un poco la dirección del grupo, es decir, lo suelo hacer más desde un principio de una esquina en una diagonal, suelo diagonalizar el grupo más que cerrarlo de una manera vertical, ¿no? En ese sentido suelo trabajar siempre con una idea que sería en los grupos de discusión, bueno, pues una cierta, soy quizás más directivo que Alfonso, que aguanta unos niveles de no directividad muy poderosos, etcétera, pero suelo tener un estilo poco directivo, y para este tipo de estilo poco directivo creo que casi siempre descentrar un poco la presidencia es positivo, porque la gente tiende inmediatamente a, evidentemente, pues
a distribuirse de una manera mucho más en desorden que en el orden natural de presidencia frente a los demás, ¿no? En ese sentido, también evitamos que haya situaciones de defensa que no sea la palabra misma. Por ejemplo, no todos los chicos se van a poner junto de los chicos y las chicas junto a las chicas, o si ves que evidentemente tratas de distribuir la diferencia entre el grupo para que no se concentre y que precisamente sea en lo discursivo donde aparezcan las diferencias y no sencillamente en lo proxémico o en la propia situación de colocación, ¿no? Y luego, pues en el grupo de discusión, pues lo que te das cuenta rápidamente es que los primeros minutos es una situación en la que el director todavía sigue contando y sin embargo a partir de un tiempo que suelen ser unos 20 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, el director empieza a desaparecer, lo que se empiezan a dar es situaciones de fuerte discursividad cara a cara y la labor, digamos, superyoica, la labor de esta situación del ajeno al grupo suele pasar casi siempre del director del grupo, el coordinador. También es un tema de cómo lo llamamos, pero no es neutro, pero se puede, casi siempre manejamos la idea del facilitador, etcétera. Y suele pasar de esta persona, digamos, física, a la persona social de la grabadora, que suele ser inmediatamente tenida como el externo, el super yo, el lejano, etcétera, y que a mí me ha pasado, pero Alfonso lo cuenta muy bien, pues muchas veces las señoras suelen decir, y que se enteren, y que le digo, y que no me lo vuelvan a hacer, que y suelen decir a porque claro, al final se dan cuenta que el pobre que hay allí, pues es un pobre desgraciado o pobre desgraciada y tal, que está allí trabajando y tal, y sin embargo, si hay algún resto de poder, pues es el poder que queda en el externo, en la grabadora y tal, y ahí se suele dar casi siempre una transformación muy fuerte que, vamos, para los que somos poquita cosa y tenemos rápidamente nos calan que no hay ningún poder ni ninguna de eso, sino que estás allí, pues eso, como buenamente, pues rápidamente, pues después de lo que podríamos llamar las preguntas típicas de ¿y esto qué quiere que digamos? ¿Qué quiere que le contemos? Etcétera. Luego ya cuando empieza el grupo a generar esa intertextualidad, ese dialogismo, inmediatamente muchas veces la labor del director pues se oculta, ¿no?, en el propio grupo. Has comentado, has estado hablando que bueno, las diferencias de vocabulario no son inocentes. ¿Tú cómo prefieres denominarlo? Si tienes que quedarte con alguna denominación entre moderador, director, conductor, facilitador. Hombre, yo suelo manejar la idea de coordinador de grupo, pero luego lo de facilitador me parece muy bien a nivel de facilitador discursivo, es decir, que lo que vas facilitando es precisamente una serie de pistas para que la gente trabaje sobre ellas, es decir, que no tengo el tema de la dirección. El tema de la dirección de grupo tiene de positivo esa idea que también, por decirlo de alguna manera, le da al director del grupo una labor de profesionalización, es decir, le genera una idea que también tiene una importancia y un poder, ¿no? En ese sentido, a mí, y esto en todo lo cualitativo, pero en el grupo de discusión me parece fundamental el sentido de investigador que tiene el coordinador, el director. Por eso muchas veces lo del director le da un sentido de que no es alguien que hemos dividido el trabajo de una manera taylorista y el que está haciendo el último cuestionario de la investigación no tiene ninguna importancia, y sin embargo hay una especie de sociólogo príncipe que en su despacho, después de tener todo cruzado por todo, pues sabe precisamente qué es la realidad y tal, sino que el que está haciendo un grupo de discusión muchas veces hace el informe, y que en ese sentido es también un director de la investigación, ¿no? Por eso algunas veces me gusta llamarlo director del grupo, porque es también un director de la investigación. Tiene mucho más que de hacer y que decir que el que simplemente le han hecho un encargo de hacer un grupo, ¿no? Y entonces, precisamente, yo siempre digo lo mismo. Y ahora en Uruguay, cuando estaba con la gente trabajando con ellos, pues le decía, si al final quien tenga más, digamos, conocimiento
esté incrustado en el campo, cultura, etcétera, va a hacer mejor investigación que el que no la tenga en el cualitativo. Entonces, cualquiera de vosotros haría mejor una investigación cualitativa sobre Uruguay que yo, precisamente por eso, porque entonces el director del grupo de discusión o es alguien que está en el tema, que tiene una cierta cultura, que tiene una cierta posibilidad incluso empática, o no es nadie, o sea, el grupo es una situación fallida por sí misma, o si se trata de proyectar sobre él, que se puede, como todo, la imagen de la división del trabajo tradicional, de sobrecualificación en la pirámide, en los puntos altos de la pirámide, descualificación en los puntos bajos, lo que suele aparecer pues es una situación monstruosa en la que volvemos a utilizar el grupo como pretexto para tener luego casi positivistamente un texto para manejar. Por eso lo del director del grupo alguna vez pues yo lo utilizo sobre todo para refrendar esa idea de que hay cualificación en el sentido que le daban los sociólogos del trabajo, de la cualificación a Braverman, etcétera, eso de que hay un saber hacer, ¿no? Hay un saber hacer que está también en el director del grupo y que el director del grupo no es un encargado de hacer hablar a la gente, sino que es alguien que tiene una labor de dirección sobre él, ¿no? Y eso sí que me interesa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí había otra idea que era el tema de los... Has hablado un poco de las características del director, al coordinador, y también lo de los instrumentos de registro, que además acaban asumiendo el papel sí, sí. del super yo, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, también cambiando un poco, volviendo a lo que decías al principio de la tecnificación, incluso de la industrialización, ha habido ahí un cambio en los grupos de discusión. Sí, sí, de hecho, bueno, primero yo siempre... ¿Cuáles son tus preferencias también? No, yo siempre suelo decir una cosa, que el grupo de discusión suele utilizar casi siempre lo que podríamos llamar la idea del registro, como muchas veces el elemento central para luego el estudio para para hacer el análisis del discurso, etcétera. Pero muchas veces, si hubiera grupos de discusión que no se pudieran grabar, yo los haría. Lo mismo que si hay entrevistas abiertas que yo no puedo grabar, porque no voy a hacer la entrevista abierta por no poderla grabar. Es decir, en ese sentido, cuanto más próxima es la situación de registro a la situación social, pues menos ruido y menos elementos de distorsión genera, ¿no? Al principio un magnetófono podía generar un cierto ruido y una cierta distorsión cognitiva y social, precisamente porque era un elemento externo. Ahora un magnetófono es algo que es tan naturalizado en la gente que prácticamente nadie tiene el más mínimo problema de hablar delante de un magnetófono. El vídeo, que es quizás el elemento más natural que suele manejarse en estos momentos, pues yo creo que es un elemento que, digamos, ayuda sobre todo para ver las características gestuales, proxémicas del propio lenguaje corporal, y eso es positivo. Ahora también el vídeo se ha convertido en un elemento tan natural y tan cercano, o sea, siempre hay un cuñado que graba las bodas o los bautizos o las comuniones, que no hay demasiado problema. De todas maneras, yo siempre prefiero manejar la situación grupo a la situación registro, es decir, que si hubiera problemas con el vídeo, lo cortaría. No he trabajado demasiado con vídeo, aunque sí que he trabajado, evidentemente, ya eso, pero no hay demasiado problema para, por decirlo de una manera, que la gente lo considere ya parte de su entorno vital o esta especie de sistema antropotécnico en la que todos nos movemos. Si hubiera algún problema o yo creo que generase alguna distorsión, pues no lo tomaría en vídeo o no manejaría vídeo. Lo que sí es necesario, yo creo, es que es una cierta buena disposición del vídeo, es decir, que el vídeo no sea disruptivo, no sea ojo más o menos distorsionante, etcétera, etcétera. Yo siempre, de todas maneras, suelo decir que está grabándose en vídeo o que está grabando es evidente, y que está grabándose en vídeo si no está. Y luego odio todo tipo de salas de espejos, situaciones estas de supuesto psicologismo mágico, psicologismo, vamos a llamar falso psicologismo, sobre todo para no herir a nadie, psicologismo de decir, hay unas técnicas, etcétera. Y luego lo del espejo es tan evidente, o sea, hasta la señora Fermina, que ya ha ido a
ha visto 3 películas sabe que hay el espejo es un falso espejo porque lo ha visto. Entonces, eso lo único que hace generar es una mayor situación de distanciamiento, de tendencia que allí está siendo experimentado. Yo siempre, muchas veces en los grupos, sobre todo cuando noto una reticencia mayor, suelo decir que eso no es una situación cuasi experimental ni experimental, que eso es una conversación socializada, que vamos a hablar de un tema genérico, que como siempre en nuestros estímulos iniciales solemos hablar de un tema neutro para ver cómo luego se va recorriendo discursivamente los caminos y se van componiendo campos semánticos y trenes semánticos de los diferentes temas, cómo van apareciendo, que el tema que aparezca o no aparezca, que haya silencio sobre uno de los temas es fundamental, ¿no? Y luego lo que suelo decir siempre que esto es una conversación socializada. Cuanto más aparezca la situación de conversación, mejor funciona el grupo. Y sin embargo, cuando más haya sospecha de que eso es un pseudo experimento, de que alguien está siendo analizado como si fuera una rata en una caja de Skinner, pues más tiende a funcionar mal, ¿no? Entonces, yo por eso todo el tipo de cosas de estas, de habitaciones con espejos, etcétera, etcétera, pues las odio y trato de evitarlas. Y si por problemas técnicos tuviera que trabajar en una sala que hay un espejo porque vas a un sitio donde la está, pues y hubiera un espejo, diría, eso es un espejo trucado, pero no hay nadie detrás. Yo no soportaría, yo digo que yo que no he tenido que trabajar para el mercado, que he tenido que trabajar siempre para el Estado, por lo menos institucionalmente, yo no soportaría la situación, digamos, de que hubiera un cliente detrás de un espejo, vamos, pero eso es porque, por suerte o por desgracia, mi trayectoria profesional siempre ha ido por el lado de la investigación institucional y universitaria y nunca he tenido que trabajar directamente para el mercado de productos, pero eso ya cada uno puede hacer lo que buenamente pueda. Bueno, inicialmente la presentación, vamos a centrarnos un poco en la tarea del moderador, que además tú también antes hablabas de la artesanía frente a la artificiosidad. ¿Cuáles son las estrategias que te sueles usar o las estrategias de presentación? Yo generalmente de una cierta naturalidad y una empatía controlada, generalmente, bueno, pues no una distancia con el grupo, pero tampoco puedes sobreemotivizar la situación. Toda sobreemotivación y sobreemotivización en una situación de grupo es mala, a mi modo de ver, es decir, que el grupo nunca puede pasar a una situación de expresividad absoluta. Y entonces yo lo que suelo generalmente pues es hacer una presentación muy tranquilizadora, esto no es nada más que una conversación, etcétera, y lo que suelo hacer siempre es una presentación muy estratégica, es decir, no puedes hacer lo mismo delante de señoras tradicionales de 60 años que delante de jóvenes médicos leones y con futuro profesional. Generalmente tu propio papel también tienes que dramatizar en el sentido goffmaniano del tema, pues tienes que hacer esa dramatología del grupo, y yo generalmente pues siempre con un sentido que es el sentido del respeto social e institucional con la gente que estás, que todo el mundo tiene precisamente el respeto a la identidad, ¿no? Es decir, y que entonces, bueno, pues una cierta neutralidad, una cierta empatía controlada, y luego siempre empezamos por un tema neutro, pero próximo al tema central de nuestra investigación, precisamente por una idea que yo siempre he manejado y que con Alfonso Ortiz hemos hablado mucho, que cuanto más convencional es la pregunta, más convencional es la respuesta. Es decir, cuanto más la gente le preguntas directamente y prácticamente cuando estás haciendo una pregunta tienes gran parte de la respuesta o tratas de tener gran parte de la respuesta, pues más inmediatamente también es la respuesta inmediata, ¿no? La situación más desde lo que podríamos llamar una situación consciente racionalizada o de racionalización aparece en la respuesta. Por eso lo que solemos hacer siempre es generar un tema próximo para que la gente vaya acercándose por aproximaciones sucesivas, y si entonces no sale ya el tema, lo introduces tú, pero ya con todo lo que esto significa de silencio institucional, social, sobre el tema que tú has tenido que introducir en un grupo. En ese sentido, pues los recorridos temáticos y los recorridos semánticos hasta que la gente llega a lo que podríamos
podríamos llamar, tu tema de investigación son fundamentales y es luego en el análisis es una de las cosas que más utilizamos, evidentemente. Pero yo hago una estrategia muy sencilla que es la de, bueno, pues una cierta naturalidad y neutralidad, una empatía controlada, un enorme respeto por la gente que tienes allí delante, no son nadie que te sirva, digamos, de pretexto para ti, ni que sirvan, son objetos para tu, digamos, tu deseo, sino que son gente que sencillamente pues tiene una vida social, un mundo de la vida social que tratas precisamente de investigar. Y lo que suelo hacer pues siempre es eso, no empezar diciendo que no es un experimento, que no hay nada por el estilo. Y suelo dar un tema cercano, neutro, pero muchas veces eso también es muy positivo porque te das cuenta que, bueno, no solo ya no facilitas una pregunta, sino que muchas veces rutas que la gente toma para llegar, o rutas que la gente va tomando en sus propias derivas, muchas veces son muy interesantes o tan interesantes como el momento que se han centrado en el grupo. Es decir, que muchas veces este lugar preconsciente desde que se habla en el grupo de discusión, pues muchas veces también hace que en esas rutas que parecen derivas, que parece que el grupo se te va, que parece que muchas veces aparecen auténticos verbatins que son, bueno, pues son perlas cultivadas, no son, como le gustaba decir a Ibáñez, ese alef y tal, ese punto por el que luego pasas todo, ¿no? Por el que polarizas el propio análisis del discurso, ¿no? Y en ese sentido yo manejo bueno, pues digamos, como decía un sociólogo francés, la estrategia más difícil, que es la estrategia de la normalidad, ¿no? Decía este sociólogo, un sociólogo francés que trabajaba temas de historia de vida, decía, era tan natural que era imposible que fuese por casualidad. Bueno, pues evidentemente la naturalidad que buscas nunca es por casualidad. Y, por ejemplo, una vez que han llegado al tema, ¿aumentas la directividad? ¿Controlas el tema? Bueno, yo así estratégicamente yo suelo tener, lo que no quiere decir evidentemente que sea un hecho, ni una ley, ni un hecho positivo máximo, pero suelo manejar 4 momentos del grupo de discusión en su desarrollo que suelen generarse. El primer momento es un momento, evidentemente, en la vieja idea de Kurt Lewin, de los grupos, es el momento autoritario también, la propia idea de Bion de los grupos psicoanalíticos. Momento autoritario, la gente está esperando que le des órdenes, ¿no? Que le digas de qué tiene que hablar, se produce ese desencaje, para qué estamos aquí, y está constantemente preguntándote y aclarando. Muchas veces, precisamente, yo lo que hago es saber que en esos primeros 20-25 minutos va a haber una demanda permanente y ir en esas demandas permanentes de la gente aclarándole el tema, ¿no? Es decir, la gente te va preguntando, ¿pero esto ustedes quieren que vaya a ser sobre la universidad pública o sobre la privada? ¿Pero va a ser solo para las universidades españolas o para las universidades? Y entonces, claro, evidentemente tú vas aprovechando ese momento y tal. El segundo momento, yo suelo decir que es un momento de deriva, ¿no? Es un momento en el que la situación laissez-faire está, la situación también desde la teoría de los grupos genera una deriva. Entonces, pues eso, para el grupo, el Madrid ayer, etcétera, ese tipo de situación que la gente... Entonces, claro, ahí yo suelo permitir esa situación de un grupo de base en los grupos, es decir, que la gente se pierda, se extravíe. Muchas veces ya digo que en esos extravíos, en esa situación que yo llamo de deriva, que en los grupos triangulares hay sin embargo una situación mucho más de concentración, ¿no? La gente rápidamente va a los temas, hay una concentración muy fuerte, ahí, o por lo menos en lo que yo he experimentado, ya digo que esto no es ninguna ley. Luego hay un tercer momento, que es el momento en el del, digamos, el retorno a la realidad temática del grupo, en la que hay siempre un fraccionamiento, es el momento ideológico del grupo, una situación fraccional de tú dices eso, pero yo digo esto, en la que se da precisamente, y ese momento sí que exige una cierta
directividad sobre todo en la aclaración de temas, pero ya digamos con la discursividad en marcha, y ahí sí que suelo manejar directividad la menos posible, pero sí que incluso hay un reclamo de un poco de mediación muchas veces de la diferencia, y ahí sí que más que directividad hay una mediación, ¿no? Y luego generalmente el momento final es el de la constitución de los consensos, que es un grupo es un elemento muy vamos a decir pues muy estratégico, y que luego para la acción, para qué investigamos, es decir, cómo la gente está dispuesta a superar la diferencia del propio grupal, la diferencia constitutiva del grupo, en un nivel que casi siempre es por elevación, y siempre al final, claro, dice, bueno, sí, izquierda, derecha, pero los dos somos demócratas, de ese sentido que luego estratégicamente es el momento más importante del grupo, que es el momento en el que la diferencia ideológica tensionada del grupo tiende a salir siempre por un momento en el que, por decirlo de alguna manera, pues hay algún punto de encuentro, y que a nivel estratégico es justamente el punto que te sirve para la praxis o para la acción. Es decir, bueno, pues el tema pasa por aquí, ¿no? Es decir, el tema de el posible consenso social de cara a una campaña institucional, de cara a una campaña publicitaria, etcétera, es justamente por aquí. Por donde encuentran consenso, o por donde encuentran el consenso los grupos, ¿no? Y luego finalmente yo sí que suelo hacer un momento en el grupo, si el grupo lo quiere. Primero, yo afortunadamente, como no he tenido que trabajar mucho para el mercado más, digamos, más rápido, etcétera, pues yo suelo dejar el grupo que se vaya lo que quiera, es decir, que no suelo cortar el grupo. Evidentemente un grupo normal suele durarte 1 hora y cuarto, 1 hora y media, es digamos, un tiempo muy razonable. A partir de ahí podrías, por decirlo de alguna manera, cortar muchas veces, porque hay un nivel de saturación muy fuerte, el grupo vuelve a lo mismo, se vuelve a dar vueltas. Yo, sin embargo, no suelo cortarlo si puedo y si me lo puedo permitir, y si no, precisamente porque me parece que la gente tiene derecho a esa expresividad muchas veces, que sea el propio grupo el que se acabe cansando, y muchas veces la gente te dice, bueno, pues ya, ¿no? Y sí, pero ya no hay que hablar más, y luego generalmente lo que sí suelo hacer es una devolución al grupo muy elemental, de hacer un resumen de lo que se ha dicho, y al final, si alguien quiere decir algo más y tal, hago un resumen, y es mi manera generalmente de hacer la dinámica, ¿no? Que a mí siempre me ha dado buenos resultados, en el sentido que no ha sido nunca anormal. Jamás he vivido una situación tensa, imposible en un grupo, jamás he tenido ninguna situación, digamos, que genere pues ni conflicto ni tal. Generalmente, y eso yo con mis alumnos aquí también lo hablo mucho, todo el mundo tiene miedo al grupo, de que el grupo vaya a ser el responsable de que no te salga, es decir, y ahora va la gente y no te habla, y ahora te hablan de la gente, de lo que tú no quieres, y todo ese tipo de cosas. Y generalmente los fallos del grupo, los grandes fallos del grupo, son del coordinador o director del grupo, porque generalmente la tensión, y porque tienes discursos ideales y unas situaciones ideales que luego la realidad nunca cumple, ¿no? Y entonces tú siempre estás pensando que van a hablar de la deslegitimación, y la gente te habla de otra cosa, y entonces tú hasta que acabas en un momento haciendo pasar al grupo por tu deseo, y en ese momento es el peor momento del grupo, y el momento en que el grupo se viene abajo, ¿no? En ese sentido, yo creo que también saber soportar esa angustia, saber que la gente tiene que hablar, y que lo que habla la gente no tiene que ser mi imagen de lo que la gente tiene que hablar, es un elemento fundamental, ¿no? Uh-huh. Antes hablabas de la importancia, de lo que más te interesaba era el grupo de discusión como grupo, ¿no? Uh-huh. También en ese momento, de qué manera el grupo artificial se convierte en un grupo más cotidiano, de vida cotidiana. ¿Ese proceso se produce, no se produce algunas veces? Sí, bueno, yo creo que la discursividad es lo que lo produce, ¿no? Es decir, que hay un momento de reconocimiento en los tópicos lingüísticos y en los tópicos sociales, es decir, que un momento que es artificial, cuando la gente empieza a manejar todos los repertorios discursivos, es cuando la gente se da cuenta que está en una situación que es la suya, ¿no? Es decir, que y que precisamente uno de los temas que más te interesa cuando ves los repertorios discursivos es que la gente se dé cuenta que es una situación que es la suya y no que es la de otros, ¿no? Porque ahí está la buena elección y el buen diseño interno del grupo, es decir, que si hay alguien que intenta hablar y no puede nunca hablar,
o bien es porque por temas personales del grupo hay un sobrelíder, etcétera, que tratas evidentemente de limitar, pero desde luego lo que te das cuenta es que precisamente el grupo se va naturalizando, su historia del grupo, que es una falsa historia del grupo, se va naturalizando cuando se naturalizan los tópicos sociales que la gente pone en juego, cuando se dan cuenta pues que los estudiantes son estudiantes que van a utilizar todos el mismo lenguaje, cuando se reconoce, cuando hay un cierto reconocimiento social del grupo, y que eso es el buen grupo, es cuando hay ese reconocimiento, que pasa también por un momento de grupo en fusión en el sentido sartriano del término, ¿no? Es el momento en el que el grupo tiende a darse cuenta que tendría poder como grupo, ¿no? Y en el que luego se ve limitado y se ve fraccionado y tal. Y en ese sentido el grupo, bueno, muchas veces los buenos grupos son esos en los que los reconocimientos existen, y muchas veces los malos grupos son los que no se dan esos reconocimientos, no existe discursividad, no aflora, el grupo se queda, por decirlo de alguna manera, bloqueado, etcétera. Pero desde luego los reconocimientos de tópicos son el momento en el que el grupo fragua una memoria que, como yo tenía puesto por escrito, esa memoria no es la memoria personal, es una memoria social. Es decir, cuando la gente, en el grupo no hay memorias personales, en el grupo la gente lo que se reconoce es en una serie de memorias sociales, una serie de ese yo que aparece en el grupo, que es un yo relacional, se relaciona con los otros porque acaba encontrando una historia, no voy a llamar lingüística, sino una historia de representaciones comunes, y ahí es donde aparece el grupo, ¿no? Cuando puedes compartir, cuando hay un sentido de acción comunicativa en el sentido pues más filosófico del término, ¿no? En ese sentido, lo que se llama la post-entrevista o la interacción posterior, ¿qué valor tiene? Porque, bueno, a ver que se cierra el grupo, ¿qué valor le das a esos momentos? Hombre, ¿Procuras que se generen? Hay procesos de investigación-acción en la que hay devoluciones sobre los grupos, etcétera. Bueno, yo no he trabajado con procesos de investigación-acción, además los creo muy limitados, es decir, creo que los sujetos sociales y los movimientos son mucho más poderosos por sí mismos que cualquier intento de investigación-acción, y de los elementos de que los investigadores o los sociólogos sean potenciadores de nada, es decir, no. Creo que son los movimientos sociales los que se potencian a sí mismos. Lo que creo que sí que hay es una cierta capacidad de interacción posterior con el grupo, ¿no? Y que hay posibilidades de devolución controlada, hay posibilidades de regreso a los espacios, incluso de regreso histórico a los espacios, es decir, volver a utilizar. Ahora, por ejemplo, gente que está trabajando conmigo está volviendo a intentar cosas bonitas. Por ejemplo, grupos que se hicieron sobre los movimientos vecinales de los años 70, buscar a gente y ver si es posible volver sobre esa gente, utilizar el grupo de discusión ya no en el sentido que por la propia idea muy estructuralista de origen era muy sincrónico, lingüístico y tal, para darle una profundidad histórica, es decir, incluso reanalizar grupos de hace muchos años y volver a buscar gente que estuvo en esos grupos, es decir, que bueno, pues es esto, ¿no? Al fin y al cabo pues se nos ha ocurrido trabajando con gente que está haciendo tesis doctorales conmigo sobre los movimientos vecinales desde los años 70 para acá, ¿no? Y entonces pues había toda una serie de investigaciones hechas pues por el colectivo IOE, por gente que había trabajado el movimiento vecinal hace mucho tiempo, y entonces cuando han aparecido esos grupos, bueno, pues volver a reanalizarlos, volver a buscar gente que estuvo en ellos, etcétera. A mí me parece interesante porque también lo mismo que parece que justifica una investigación, una encuesta, rápidamente haces una encuesta y ya está la investigación, y nadie hace reutilización de datos secundarios porque generalmente está, no digamos mal visto, pero menos visto en los protocolos de investigación social. También en los grupos de discusión también tenemos una idea rápidamente de hacemos los grupos y tal, y ya está hecho, ¿no? Y ahora hemos empezado a trabajar un poco con esa idea habrá historia o posibilidades históricas en los grupos, ya que estamos generando
un archivo oral de grupos y un archivo de transcripciones, podemos volver a leer grupos, volvemos incluso a buscar gente. Gente que se ha formado con Ángel de Lucas y con otros autores, por supuesto, como Juan Jesús González, había hecho cosas de volver a grupos de discusión de campesinos y de hijos de campesinos y de hijos de agricultores y hacer grupos con hijos de los que fueron los campesinos de investigación de los 70, etc. A mí todo eso me parece que es interesante y que hay una vía para trabajar. Es decir, cuando vayamos generando estos archivos orales, grupos de discusión, esa historia en los grupos de discusión, podremos volver a hacer un cierto análisis en profundidad y yo creo que es novedoso. En ese sentido también lo de conservar estos análisis me parece fundamental y conservar estos grupos en gran parte en el mercado. Incluso en la investigación institucional, los problemas de almacenaje de cintas, los problemas de espacio, de eso hace que muchas veces estén destruyendo todos estos archivos orales de los grupos de discusión, precisamente porque muchas veces en el mercado las propias empresas no los hacen durar más de un año para volver a reutilizar materiales o simplemente, casi siempre por problemas de coste y espacio de almacenamiento. Y yo creo que muchas veces volver y tendremos una especie de historia de la sociedad de consumo en España, muchas veces en grupos de discusión que pueden quedar ahí, que solamente gente muy cuidadosa guarda, tipo Fernando Conde, etc. Porque realmente muchas veces la tendencia en las empresas y también en la propia vida institucional, es decir, eso es mucho almacenamiento, muchas veces para un trabajo sobre una cafetera, una vez que haces la línea publicitaria, etcétera, pues desaparece y sin embargo sería una magnífica posibilidad de hacer una historia en archivos orales de los grupos de discusión. Y ya hay muchos además. Y hay muchos, sí. Y ahí realmente hay trabajo, o sea, aparte de experiencias concretas sobre temas concretos, ¿hay posibilidades reales de crear este tipo de archivos? ¿O? Yo creo que sí, sobre todo yo creo que institucionalmente las propias investigaciones que ha encargado pues el propio Centro de Investigaciones Sociológicas. Institucionalmente yo creo que aquí habría que llamar la atención sobre todo por esta idea de una especie de consunción rápida de los grupos, que es, bueno, pues lo mismo que hay bases de datos, yo creo que podría haber una situación de una cierta archivo oral que estoy seguro que la gente más cuidadosa está construyendo y que se pueden... El regreso a los grupos históricos, a los análisis históricos de los grupos, yo en el único sitio que lo estoy conociendo son con estos alumnos míos que están trabajando y está siendo muy poderoso, es decir, encontrar ahora lo que la gente decía en las asociaciones de vecinos en los años 70 y cómo eran los grupos de discusión y las transcripciones de esos grupos, está siendo tremendamente revelador. Interesante. Y bueno, y por último, el análisis, tendríamos una vez que hemos cerrado, ¿cómo abordas el análisis? Porque parece ser que la referencia siempre es que en el análisis no hay reglas, no hay pautas, pero bueno, cada uno tiene su propia... sus propias estrategias, sí, sí. ¿no? El análisis es la auténtica caja negra en el sentido que le da la sociología de la ciencia moderna al tema de las cajas negras, es decir, es el tema que donde se genera la respetabilidad, parece que hay unas supuestas técnicas potentísimas. Yo creo que ahí, primero, yo hablaría de una sensibilidad también y de una propia cultura analítica que es un propio la cultura sociológica y el oficio sociológico de fondo, ¿no? Yo siempre suelo hacer tres niveles de análisis. Un poco el primer análisis más convencional, cuantitativo, descriptivo, que es el típico análisis de contenido, que muchas veces pasa por análisis de discurso cuando no lo es. Y en ese sentido tampoco es despreciable que una primera nivel de análisis de contenido se maneja. Muchas veces te disipa angustia, te abre el texto, pero vamos, las situaciones de recontar palabras, términos, hacer tesaurus o todo este tipo de diccionario, todo este tipo de... Eso pues acaba generando muchas veces esa idea que has hecho algo, que suele ser lo primero que deberías de hacer. Y bueno, pues eso, pero no quedarse ahí, ¿no? Esa idea del tesaurus, del diccionario, de la situación esta de simple cuenteo de frecuencias, pues en la que por un proceso de inferencia y por un proceso típico de acumulación de palabras aparece un sentido de la explicación típica de
de la sociología positiva, ¿no? Yo creo que un cierto análisis de contenido todo hacemos, aunque sea intuitivo, aunque sea simplemente de ver, y que no es despreciable, aunque sea el primer nivel más convencional. En ese sentido, lo que pasa es que no porque aparezcan, y sobre todo en los grupos, en las situaciones de grupo, en la entrevista, no es tanto en los análisis evidentemente documentales o de prensa, donde la fuerza, digamos, el peso de las palabras y del aumento de la utilización de un término, de un semantema, pues es evidente. Pero, por ejemplo, en los grupos de discusión, este análisis de tipo contenido convencional nunca puede ser central, porque las palabras tienen un valor que muchas veces no depende de la situación de cuántas veces se ha dicho, sino que hay palabras que son auténticos atractores semánticos, ¿no? Como eso, en el sentido de atractores extraños sobre los que va circulando, y que muchas veces no son las que más se dicen, pero sí que son fundamentales en los grupos de discusión. El otro segundo nivel ha sido siempre el nivel del análisis estructural, de utilizar las herramientas que se generan en la lingüística, en el modelo estructural lingüístico, y que están también muy bien. Lo que pasa es que demostrar que existen estructuras subyacentes del lenguaje no significa las razones sociales de la acción, y entonces, bueno, muchas veces, y yo he puesto mucho por escrito el tema de confundir el análisis sociológico de los discursos con un análisis semiológico. No creo que sea una simple, digamos, semiología lingüística o una semiótica del signo, sino que es esto también es una labor que nos puede ayudar mucho, ¿no? Utilizar los típicos modelos lingüísticos para orientación en los análisis, pero que haya estructura subyacente, que haya estructura profunda, no significa que sean las razones sociales. Y suele haber un tercer nivel, que yo creo que es el nivel definitivo y que se puede combinar con los otros, y que de hecho los combinamos, pero es el análisis que yo suelo llamar, o el momento de análisis de tipo sociohermenéutico, que es precisamente la idea de la interpretación. Eso es una interpretación con un sujeto que es capaz de interpretar, y con la idea que los sujetos no son sujetos sujetados por el lenguaje, sino que son sujetos con razones sociales y con una historicidad y que precisamente la búsqueda del sentido es la búsqueda de lo que los discursos hacen o pueden hacer en sociedad, lo que los discursos tratan de hacer en sociedad. Y ahí lo que solemos hacer es precisamente suelen ser mapas discursivos en función de un enfrentamiento, podríamos llamar, político-ideológico de los propios discursos, una ideología también muchas veces que es de la vida cotidiana y de lo concreto, es decir, y ahí lo que sueles hacer es un mapa de representaciones discursivas cargadas precisamente porque son discursos que se oponen a otros, que se enuncian precisamente porque están para oponerse a otros. El sentido de los discursos precisamente es hacer cosas con palabras, pues tratan de hacer cosas con palabras. En ese sentido, el análisis del discurso que un poco yo he tratado de practicar, y que al fin y al cabo pues también he aprendido con Alfonso y con Ángel de Lucas y tal, pues es siempre un discurso muy situado, muy de situar textos en contextos, y que esos textos y contextos son elementalmente sociales, es decir, son grupos sociales que buscan una incidencia en el contexto en el que están, y son grupos sociales que tratan precisamente con sus discursos de cambiar o transformar en función de sus intereses y de sus acciones el contexto. Y ahí es donde buscas precisamente, lo que buscas en el texto es precisamente esas acciones historizantes en el sentido de Touraine, esa idea de la historicidad. Los sujetos tratan de transformar y hacer con sus discursos de la realidad en que viven algo que es propio de ellos, y eso es lo que tratas de buscar en el análisis del discurso. Suelo ser minucioso en la lectura, pero muchas veces reoigo en el análisis los grupos de discusión, es decir, suelo siempre buscar la situación original del grupo. Evidentemente trabajo con transcripción, y para mí la transcripción es fundamental, y nunca se dirá suficientemente el valor que tiene una transcripción bien hecha, porque generalmente oímos lo que queremos oír, y las transcripciones, que cada vez también están más industrializadas y por motivos de prisa, muchas veces las transcripciones no son bastante malas, en el sentido de que la gente las hace muy rápido y oye, como todo, el oído, lo mismo que la vista, está cargado y oímos lo que queremos oír, y esa estricta literalidad de
de las transcripciones es difícil de conseguir, ¿no? Es difícil de conseguir. Pero yo vuelvo constantemente al grupo, lo vuelvo a oír, me gusta mucho volver a oír la cinta en la que he hecho el grupo, porque eso me da situaciones de acción, ¿no? En el sentido del accionarismo, por ejemplo, de Tudendel en el grupo. Es decir, me da la situación de que vuelvo a recrear la situación en la que la gente enuncia con una intención de que su discurso tenga incidencia en la realidad, y lo que busco precisamente es esas líneas discursivas, esas líneas de acción en las que aparecen en mi investigación, cómo la gente trata de incidir en la realidad a partir de sus palabras, a partir de sus enunciados, y eso es lo que busco. Me da lo mismo que cumplan las funciones del lenguaje de Jacobson o que recreen el triángulo de Levi-Strauss o el cuadrado de Greimas, me da lo mismo modelos abstractos. No creo que el tema sea una performance o una actuación de un modelo lingüístico, que eso puede tener un sentido más o menos, digamos, académico, pero el tema fundamentalmente lo que busco es en las diferentes fracciones, en los diferentes grupos, qué trata de hacer la gente con sus discursos. El sentido es lo que los discursos hacen, ¿no? O tratan de hacer, y ahí es lo que busco, los diferentes sentidos. Y generalmente también lo que decíamos antes, lo que veo es la prueba del realismo muchas veces en el propio, si hay cliente que te lo encarga, y en la propia situación también está de devolución. Es decir, que todo el mundo puede utilizar un modelo psicoanalítico loquísimo, puede utilizar lo que quiera, o el modelo psicoanalítico más sensato, porque todo puedes utilizarlo. Puedes utilizar el modelo semiotizante más enloquecido, el más simple. Puedes utilizar lo que utilizas como modelo externo, se acaba convirtiendo precisamente en un instrumento tuyo, porque no hay otra herramienta de investigación más importante que el propio investigador. Es decir, que al final, sea cuantitativo sea cualitativo, el que investiga es un investigador, que es el que realmente es el importante. Es el antropólogo como autor, pues es el investigador como autor. Pero además es que creo que el realismo de la situación te lo impone la propia demanda, el propio contexto, y que tú puedes acabar diciendo locuras de deriva cuantitativa, cualitativa, semiotizante, psicoanalizante, de cualquier tipo de técnica de redes cognitiva, todo llevado hacia el abstracto, y que pierda precisamente contexto, acaba teniendo un sentido de irrealismo. Por eso yo un poco a mis alumnos también le digo lo mismo. Esto no es representativo cuantitativamente, esto tiene una representación estructural, esto es significativo. Y precisamente en lo significativo está la validez de todas estas prácticas. Y lo significativo aumenta precisamente con la capacidad que tiene de incidir en su contexto sin ser considerado extraño, en el propio contexto de la investigación y en el propio contexto de la realidad en la que investigas. Si estás ahí, te aseguro que nunca vas a decir tonterías, ¿no? Porque claro, uno de los grandes miedos en los análisis del discurso es decir, tonterías, la gente... No, cuando estás ahí, cuando tienes eso por delante, cuando sabes en qué sitio, cuando sabes dónde tienen los pies, evidentemente nunca dices tonterías, aunque no tengas 2000 y pico entrevistas hechas ni 95,5 de nivel de confianza, nunca dices tonterías, porque estás precisamente adaptado a este contexto, ¿no? Y yo por eso ese realismo contextual es el que utilizo mucho en los análisis del discurso, ¿no? Esa interpretación, que es una interpretación social, y que toda interpretación es infinita, podría haber otro interpretante, pero también lo que yo diría que ese infinito de la interpretación no significa que sea ni aleatorio ni una deriva enloquecida, sino que puedes encontrar otros matices, otros textos, pero lo importante, lo que tiene sentido en el uso práctico, cualquier investigador suele volverlo a ver en una investigación. Uh-huh. Y ahora te estaba oyendo cuando me estabas contando, bueno, y es que vuelvo a oír las cintas y tal. ¿Alguna vez has analizado a través del vídeo? O sea, ¿te has vuelto a ver un vídeo? Sí, menos, porque el vídeo me da una situación, y además generalmente es como la radio y la televisión, el vídeo generalmente, y no es una situación como la de hoy, que parece que esté hecho con medios técnicos, el vídeo suele tener una posición en los grupos de discusión en los que yo he podido hacer muy estática, y es muy aburrido, y genera una situación en la que desde luego tu memoria es mucho mejor que el vídeo, muchísimo mejor, ¿no? Entonces
tú veías a la gente que hablaba y, hombre, te puedo dar una pista, cosas que no recuerdas y que ha hecho algún tipo, pero suelo ver los vídeos también, evidentemente, pero me gusta más la cinta, lo mismo que la radio y la televisión, porque en ese sentido la reconstrucción la hago yo y en el otro ya viene ligada a una situación que muchas veces el propio vídeo es empobrecedor porque está hecho en una cámara fija, como mucho con una cámara o con dos, totalmente, digamos, de un estatismo y de una pobreza. En ese sentido, como la realidad también está construida, es decir, para que algo parezca real tiene que ser tremendamente elaborado, ¿no? Me contaban unos amigos chilenos, me contaban que la primera versión del Cartero de Pablo Neruda, la novela de Skármeta, es una versión tremendamente fiel y además tremendamente realista a la novela de Skármeta, y pasa en Chile y dicen que es una película muy realista y muy en la propia Isla Negra y tal, y dice que es una película malísima porque además es y sin embargo esta, que es una tradición casi auténtica de la novela, que es la que llevan a Italia y tal, y eso que sin embargo es totalmente creíble porque además los actores son buenísimos, Philippe Noiret y este hombre Máximo Troxy y tal. Pues en ese sentido a mí me parece un poco cuanto más riqueza de imagen necesita para parecer natural, pues evidentemente cuando no la hay, inmediatamente te decepcionas, como las malas películas o las malas situaciones de televisión o programas de radio que te han parecido muy buenos en la radio, incluso locutores que luego cuando pasan a la televisión horrorosos, ¿no? ¿Por qué? Porque exigiría una puesta en escena, una situación lo suficientemente enriquecida en efectos como para que eso diese. Entonces generalmente los vídeos me suelen gustar menos repetirlos y verlos, porque muchas veces te devuelve una imagen demasiado plana, demasiado estática y pobre. Y la cinta, si ha tenido una grabación convencional, pues suele devolverte al grupo y tú pues sueles ponerle los gestos y la memoria, pero bueno, que también se podría hacer exactamente lo mismo con los vídeos. Pero ya digo, generalmente esa idea de que el vídeo está grabado desde un lado y tal y genera una imagen totalmente plana y muchas veces pues a mí me parece un poco desagradable, pero bueno, eso es una cosa muy personal. Uh-huh. Y bueno, por último, yo quería preguntarte cuál consideras tú que son las necesidades formativas, porque dada también la orientación de este material que estamos produciendo ahora, de en qué se debería incidir, cuáles son las carencias formativas de los alumnos de sociología o de ciencias sociales de cara a la utilización no solo de esta técnica, sino también de toda la práctica cualitativa. Bueno, es que yo creo que las carencias vienen en general del propio modelo universitario general y no solo de la sociología. Yo creo que la gran carencia es confundir un poco una profesión o un oficio con una especie de técnica y de recetas y de conjuntos de recetas. Y si en las partes más industrializadas puedes refugiarte en eso, en las partes menos industrializadas es imposible, ¿no? Entonces, esto es una actitud, yo creo, no voy a hacer nada romántico de esto, no es, pero sí que exige una educación, no como aquella educación sentimental de Flaubert, pero sí que una educación de la sensibilidad y en ese sentido una tendencia a la apertura, ¿no? A la apertura, a darse cuenta de que cada grupo vas a tener que hacerlo de una manera relativamente diferente, te tienes que empapar de los temas, leer más y tener más cultura no significa que estás desatendiendo tu formación, sino todo lo contrario. La labor teórica no es un escape para la formación práctica, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que uno de los grandes enemigos de esto sería, si la palabra se me permitiese, una especie de tecnocratismo, pensar que hay unas técnicas que se van a enseñar. Aquí hay una educación de la sensibilidad y hay una formación que creo que cuanto más formado aparece el investigador, pero una capacidad precisamente de poner su oficio en juego, mejor es decir, una cierta independencia y responsabilidad con respecto a sus acciones, la idea, por decirlo de alguna manera, de no tutoración permanente, de que no haya que tengan un poco en cuenta que el investigador aquí tiene todavía
una enorme responsabilidad hasta en los hechos más cotidianos y más propios de su investigación. En ese sentido, si yo viera alguna carencia formativa, la vería sobre todo en la tendencia a la, digamos, a una especie de empobrecimiento cultural de nuestra universidad en general, y que eso no solo viene a estas técnicas y prácticas, sino que viene a todo en general. Pero en estas prácticas es fundamental, quiero decir, que quien no ha leído, quien no se ha abierto un poco los ojos a la realidad, quien no sabe escuchar, y es que en una situación además como la que vivimos, donde hay dichos cotidianos tan evidentes como no me cuentes tu vida o cosas así, evidentemente no puedes hacer una entrevista, por ejemplo, abierta si partes del hecho de no me cuentes tu vida, o cuando, por decirlo de una manera, se da un empobrecimiento cultural muy fuerte, un enfriamiento muy fuerte de lo social, una tendencia a la prisa, pues todo este tipo de cosas yo creo que empobrece esta mirada cualitativa, y sin embargo todo lo que es apertura a la lectura, a la preparación en el campo, al respeto hacia el otro, a la escucha, al saber escuchar, a esta atención flotante, a conectar cosas, a conectar teoría y práctica, esto enriquece fundamentalmente la visión. Entonces, bueno, pues yo creo que para el tema de las prácticas cualitativas, el tema, digamos, cultural es fundamental, y que si esta universidad se ha hecho cada vez más de buscadores de créditos en abstracto y de asignaturas casi optativas que circula la gente por ellas sin romperse ni mancharse, y eso, pues ese tipo de formación, digamos, muy estereotipada y con poca implicación cultural de los estudiantes, pues no es positivo para este tipo de prácticas, porque aquí sí que exige una lentitud, ¿no? El descubrimiento de la lentitud y ese descubrimiento, digamos, de una reflexión sobre el propio sociólogo como investigador social. Entonces la carencia formativa quizás sea una carencia que no es solamente para esto, sino que es para todo, y es una universidad que se está empobreciendo culturalmente, seguramente a lo mejor porque se necesita también generar un tipo de profesional muy digamos, al servicio de un mercado muy rápido en sus transformaciones, precarizado, etcétera, y que necesita un pseudo profesional que se puede cambiar muy rápidamente, que puede hacer cualquier cosa y no hacer ninguna, esta especie de lo que podríamos llamar pues los servidores, ¿no? Los microsiervos que decía Douglas, este hombre que había hecho la novela de la generación X, ¿no? Y tal. Entonces todos este tipo de microservidores de tipo de perfil bajo cultural, pues desde luego es lo más lejano a lo que podríamos llamar el investigador cualitativo, ¿no? La tendencia, si nosotros generamos un poco cuál es el investigador cualitativo, pues un hombre con una posibilidad muy fuerte de elementos culturales. Más luego le añadimos esa sensibilidad que han tenido antropólogas e historiadoras orales, por ejemplo, de esa capacidad de paciencia también de las antropólogas históricas y las historiadoras orales, pues ese tipo de cosas son elementos muy positivos, y eso es muy difícil de aprender, pero desde luego sí que es muy necesario educar la sensibilidad. No en balde, pues todo el tema este del cualitativismo siempre ha aparecido como la historia del otro, de los que no han tenido voz, de las mujeres que nunca han tenido, de los indicios, de aquello que no ha sido, y ahí siempre hay lentitud, descubrimiento, etcétera, y no hay sencillamente pues una receta. Pero en ese sentido yo creo que yo no aumentaría, o por decirlo de una manera, yo no generaría una expectativa en que hay que conocer estas técnicas de una manera específica, sino en relacionar estas técnicas con el aspecto fundamental de la formación general del sociólogo, que ahí es donde creo ese generalista de lo concreto que le gusta decir a Alfonso Ortiz, ¿no? Pues esa idea del generalista de lo concreto, que tiene una visión sobre lo social y que luego precisamente se da cuenta que sus prácticas y sus técnicas están
para servir a su investigación y no para ser servidas a sí mismas, que es uno de los grandes problemas. Ibáñez del algoritmo sujeto al final decía que cuando nosotros empezamos una investigación lo primero que miramos es a nuestra biblioteca o a nuestras bases de datos, pero nunca a la realidad misma, ¿no? Pues quizás empezamos a decir, sobre esto tengo este libro y quizás ahí esa capacidad de mirar a la realidad con un cierto detenimiento es fundamental. Pero no creo que, y no, a mí me parece interesante no sobreangustiar a la gente diciendo es que hay unas cosas muy especiales que no vais a conocer, y que porque eso genera también una demanda muchas veces perversa, y que muchas veces, y nuestros alumnos sabes que la tienen, que es la idea de que nosotros no le enseñamos esas técnicas que son las que profesionalizan, y que nos pasamos en la universidad hablando fundamentalmente de temas teóricos que no tienen ninguna importancia, y que luego sin embargo hay unas partes prácticas que generalmente hay que pagar muy caro por ellas, o tienes que ir a una universidad específica o tal, y que eso es lo que realmente profesionaliza. Y yo lo que suelo decir, no, lo que profesionaliza es precisamente tener la capacidad de relacionar nuestros conocimientos que damos aquí con la propia práctica, ¿no? Y eso es lo que me parece importante. Entonces, a incidir en todo esto, en el tema este de lo que podríamos denominar la relación entre teoría y práctica, la relación en que las prácticas es algo que depende de la teoría, que es algo que depende de la cultura, a mí me parece fundamental, mucho más que decir que no se les enseña algo o se les enseña. Eso dependerá también mucho del profesor y de los propios programas, departamentos, etcétera, y generalmente todos hemos pasado por magníficos profesores que nos han enseñado mucho y por otros que nos han enseñado poquísimo. O sea que el tema yo creo que es más un problema de enfoque que de cuánto y de qué, sino de enfoque, ¿no? De enfocar la enseñanza hacia un tema también de adquirir responsabilidades en la propia investigación. Algo estaba pensando ahora, según te estaba oyendo, que en definitiva y eso tú lo intentas justificar en la introducción, pero el título de la mirada cualitativa en sociología, que es algo que quería haber introducido en la presentación, pero que no ha introducido, no es en absoluto inocente. No, que resume, que sintetiza... Sí, no, el libro, el título estaba muy, muy buscado precisamente en ese sentido de que mirar es un acto que no es nada natural, es un acto construido, la propia idea de perspectiva que ya los teóricos del arte, Panofsky, etcétera, utilizaban, y que luego, por ejemplo, Bourdieu saca toda la idea de hábitus, etcétera, es una idea que a mí me parece fundamental. Entonces, esa educación de la mirada, esa educación de la sensibilidad, por eso un cuadro se puede mirar de una manera muy intuitiva y naturalista y producir alguno, pero generalmente la mirada de un cuadro es una mirada cultural. Y esa mirada cultural es la misma, esa educación de la mirada para lo social, yo creo que es la que hay que educar en la universidad. Y que esa es, para decir que eso no es natural, ¿no? Es que eso es muy construido, producto muchas veces también de la propia, el cruce, como todo en sociedad, de la propia biografía de la persona, de la propia sensibilidad, de la propia capacidad personal e intelectual, pero eso es lo importante, porque lo otro, las técnicas concretas, alguien que está interesado y que sabe dónde buscar, encontrará. Lo que pasa es que si nadie sabe dónde buscar y lo único que generamos es una especie de actitud dependiente hacia técnicas cerradas o hacia recetas cerradas, la gente no encontrará, porque evidentemente cuando llega a niveles de abstracción muy poderosos se pierde, no sabe cómo utilizarlo, el paso entre lo que podríamos llamar la primera aplicación y las aplicaciones sucesivas las pierde, todo ese tipo de cosas yo creo que es fundamental, ¿no? Y entonces esa educación para mirar la sociedad, yo me creo, y que en la que nuestras técnicas, prácticas, herramientas cuantitativas y cualitativas, que todas tienen evidentemente una necesidad fundamental, es decir, con elementos cuantitativos podemos hacer muchísimas cosas, pero no es lo mismo las buenas investigaciones cuantitativas que las malas, ni quien utiliza bien los datos, ni quien utiliza bien los diferentes procesos que quien los utiliza mal, eso es evidente. Pues nada, si quieres añadir algo más, pero creo que... Pues nada, que muchas gracias. He disfrutado muchísimo y que en ese sentido a mí me parece una experiencia muy, muy agradable y que sobre todo quizás estamos también en un momento de primera maduración
de toda, digamos, ya la historia y la institucionalización del cualitativismo sociológico en España, y que seguramente pues este tipo de experiencias también servirá para reflexionar un balance, un primer balance, y por otra parte de ese balance pueden aparecer nuevas aperturas a la imaginación sociológica sobre estos procesos, que creo que son necesarios, y nunca ningún balance hecho a tiempo ha retardado nada, sino todo lo contrario, ha impulsado más el uso y sobre todo el darnos cuenta de los usos y los malos usos o los abusos, ¿no? Es decir, tampoco pensar que todo lo que hacemos está bien, pensar que todo es perfecto. Es decir, esto, como siempre, hay veces que te equivocas y que hay que también corregir usos y malos usos de nuestras propias prácticas como profesionales, ¿no? Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti por todo tu tiempo y tu esfuerzo. Está muy bien. Pues nada.